Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo DB Live, Pregúntale a los expertos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Benny Alonso Osuna Wong. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Ok. El doctor es proctólogo y cirujano general y vamos a hablar un poquito sobre su experiencia, su perfil profesional, pues para que todos ustedes sepan con qué médico estamos contando en este momento. De perfil profesional, es un médico especialista en cirugía general y su especialidad en colonproctología, como dice el doctor, análisis del recto, del colon Y el ano. y del ano. Con sólida formación académica y experiencia en instituciones de alta especialidad en México. Certificado por los consejos nacionales correspondientes. Enfoque en el manejo quirúrgico y tratamiento integral de patología colorectales y gastrointestinales con participación en publicaciones científicas. En su formación académica, pues es médico cirujano de la Facultad de Medicina aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, o sea, muy bien, doctor, en el campus Culiacán. Especialidad en cirugía general en el Hospital Civil de Culiacán y CIDOC, avalados por la Universidad Autónoma de Sinaloa desde el 2018. Su especialidad en coloproctología en el Hospital General de México, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Tiene certificaciones por el Consejo Mexicano de Cirugía General AC, avalado por CONACEN. Y su número de certificado es C18041918 y certificación por el Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología AC, avalados por CONACEN, con su número de certificado 600. Y también forma parte del Comité Evaluador del Consejo Mexicano de Coloproctología, que nos comenta que usted también, pues, de cierta manera evalúa a otros médicos. A los demás coloproctólogos. Ah, muy bien, doctor. Pues bienvenido, doctor. Pues le damos toda la palabra. Yo creo que este tema de cáncer de colon, como lo comentábamos antes de iniciar, yo pensé que no era muy común, pero me dice que creo forma la cuarta. Sí, es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Bueno, por cáncer en México, en el mundo es el segundo. Entonces hay mucha patología de esa índole. Sí, y yo considero, doctor, que también, pues muchas veces la ignorancia de que nos da pena o porque desconocemos qué tan común puede ser, como que no le damos la importancia que deberíamos de darle en su momento. Y como usted comenta, pues detectado a tiempo podemos evitar otras secuelas que nos puede traer con ello el no ir a tiempo con un médico. Entonces, si nos puede hablar un poquito sobre este tipo de padecimiento como para que la audiencia preste atención y cualquier detallito, síntoma que llegue a presentar, pues acuda a revisarse, acuda más bien a cita con su médico. Claro. Mira, pues, primero que nada, Magali, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá con ustedes en el DB Live. Pues mira, como te comentaba, el cáncer de colon, el tema del cáncer de colon, el problema más bien es que regularmente da síntomas cuando ya está en una etapa medio avanzada, ¿no? Es decir, los síntomas al principio o al inicio son, nosotros como médicos le llamamos síntomas intestinales inespecíficos, ¿no? Que puede ser distensión abdominal, que puede ser dolores abdominales muy eventuales, pero como que lo primero o lo que más nos debe llamar la atención siempre por el tema de buscar o de ir con un especialista es cuando al momento de que haya sangre en las heces, ¿no? Y regularmente, pues todos tenemos a la mano hoy en día un teléfono inteligente, entonces hoy día con la inteligencia artificial todos nos vamos a buscar de volada, ¿no? Pues sangré, ¿y qué pasa? Y lo primerito que te arroja, pues el cáncer de colon, se alarman e incluso cuando se alarman, por miedo deciden no ir a consulta, ¿no? Que puede ser algo tan benigno como una enfermedad hemorroidal grado 1, que con tratamiento médico y con dieta se va a resolver, a algo ya más delicado como en este caso el cáncer de colon, ¿no? Pero
pues afortunadamente, como bien comentaste, si esta enfermedad la detectamos a tiempo es completamente curable e incluso se puede curar con cirugía o se puede curar con una simple colonoscopía y sin necesidad en algunos casos de tener un tratamiento adyuvante como quimioterapia o radioterapia. Entonces, pues ahorita cualquier duda que salga, cualquier pregunta que me quieras hacer, pues lo vamos desarrollando para irles sacando sus dudas. Ok. ¿No? Oiga, doctor, entonces, si hay sangrado, es lo primerito que es como un aviso de que puede haber un problema de este tipo. Pero ¿hay algún síntoma que el paciente, aparte del sangrado, pueda presentar como para decir, requiero ir a la consulta médica? Mira, te voy a decir, no hay una triada como tal específica, pero un paciente que sangra al momento de evacuar, que tiene cambios en el patrón evacuatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes a veces dicen, doctor, es que mi bolo fecal antes era de un grosor y ahora es muy delgado. O antes tenía evacuaciones como un plátano y ahora regularmente tengo evacuaciones líquidas o semilíquidas o diarrea, pues. Y si el sangrado, los cambios en el patrón evacuatorio y le agregas a veces pérdida de peso, o sea, hay un foco súper rojo que hay que ir a estudiar el por qué está sucediendo eso. Como te comento, no hay un síntoma como tal de que diga, es un síntoma de cáncer de colon. Nosotros le llamamos patognomónico, o sea, que sea específico de cáncer de colon, no hay. ¿Por qué? Porque una hemorroide puede sangrar o una fisura puede sangrar, pérdida de peso, pues muchas cosas te la pueden dar, y cambios en el patrón evacuatorio pasa hasta el síndrome intestino irritable. Pero si se juntan el sangrado, el cambio en las heces y pérdida de peso, es un foco súper rojo que hay que ir a investigar y a estudiar a ese paciente. Okay. ¿Hay algún factor de riesgo como para tener ese padecimiento? O sea, si algún antecedente familiar, por ejemplo, que sea hereditario, sí, o que yo sea una persona muy estreñida, o que tenga antecedentes de hemorroides, o algo que me pueda llevar a tener un cáncer de colon. Ok, mira, un paciente con hemorroides de entrada, o sea, al público le comento esto, o sea, un paciente con hemorroides, no existe el cáncer de hemorroides, pues. O sea, un paciente que tenga hemorroides, si le da cáncer de colon, no fue porque tiene hemorroides, okay, ¿vale? O sea, eso es completamente distinto. Pero a lo que me preguntas en específico, digamos que el cáncer de colon lo podemos dividir en esporádico, que es el que nos puede dar a todos, que es el más común. De hecho, el 80% de los casos es esporádico. O sea, ¿por qué te da? Factores de riesgo por dieta alta en carnes rojas, baja en fibra, alcoholismo, tabaquismo, obesidad. Y el otro rubro o el otro grupo de pacientes con cáncer de colon, que es el 20%, o sea, es la minoría, es por hereditario, ¿no? Son pacientes que ellos saben, o sea, que el papá o el hermano o el tío paterno o la abuela materna o así tuvieron cáncer de colon, y ese es otro grupo de cáncer. Pero si me preguntas factores de riesgo específicos para cáncer de colon, fumar, consumir alcohol, obesidad, alto consumo de carnes rojas. Siempre yo en la consulta o con mis mismos residentes o los estudiantes les digo que, por ejemplo, las salchichas asadas o los embutidos, pues, ¿por qué? Porque los alimentos asados y embutidos también es un factor de riesgo importante para cáncer de colon. Y nada más. Ya el otro grupo, que son enfermedades hereditarias o que es genético, ya depende, porque hay varios síndromes específicos que es sí o sí que te va a dar cáncer de colon a determinada edad. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama poliposis adenomatosa familiar, que es 100% seguro que a los 40 o antes te va a dar cáncer de colon. Pero regularmente estos pacientes ya tienen el antecedente de que en la familia hubo pacientes con cáncer jóvenes, pues. Sí. Entonces, ese tipo de pacientes se estudian distinto. No se estudian distinto, más bien se estudian a más temprana edad. Oh, muy bien, doctor. Bueno, mire, de hecho, algunas personas nos mandaron algunas preguntas precisamente como consideraron el tema en sí, pues ya ve que luego nos empiezan a salir dudas. Claro. Una de ellas yo creo que ya no las contestó, pero por ejemplo, hay una persona que me dice, ¿qué hábitos alimenticios ayudan a prevenir este cáncer de colon?
Pues principalmente el alto consumo en fibra, el alto consumo de antioxidantes, o sea, comer abundantes frutas, verduras, disminuir la ingesta de embutidos. Por ejemplo, yo les digo, acá en Sinaloa tenemos, o en todo el noroeste del país, pues está muy rica la dieta, pues, chilorio, chorizo, los tacos de carne embutidos, pero todos tienen, nosotros le llamamos riesgo relativo, que es como qué probabilidad tiene ese alimento de producirte algún tumor, y pues en el caso del colon, las salchichas, ¿no? O los embutidos. Pero realmente para prevenir como tal, pues una dieta rica en antioxidantes, el evitar el alcohol, el evitar el tabaco, y pues nada más. Pues sí, una vida más saludable. Lo que todos sabemos. Así es. Otra de las preguntas es, ¿las pacientes con antecedentes familiares deben empezar a hacerse estudios antes, si ya saben que cuentan con ese antecedente, y como qué tipo de estudios recomiendan? Sí, mira, aquí hay una palabra que nosotros le llamamos como tamizaje. Tamizaje, ¿qué es el tamizaje? El tamizaje son todos aquellos estudios que se hacen en una población en riesgo para detectar enfermedades a tiempo. Es decir, para más claro, en las mujeres el tamizaje para cáncer de mama es la mastografía, o en hombres, en varones, el tamizaje para cáncer de próstata es el antígeno prostático. Bueno, el estudio de tamizaje para el cáncer de colon es la colonoscopía. Esta colonoscopía todos tenemos que empezar el tamizaje a partir de los 45 años, ¿no? A partir de los 45 años es cuando debemos de tener la primer colonoscopía. La colonoscopía no es como el Papa Nicolau, que es para el cáncer cervicuterino, o la mastografía, que es anual. Si me sale normal la colonoscopía a los 45, la que sigue es a los 55, o sea, es cada 10 años. Ya si me sale anormal, pues ya se va recortando en 5 años o en 3 años, depende del hallazgo que hayan encontrado. Lo que me preguntas específicamente en pacientes con cáncer heredable o con cáncer hereditario genético, depende mucho de la edad en la que hayan detectado a tu familiar. Okay. Por ejemplo, no te quiero echar la sal, ¿no? O te voy a ejemplificar. Si me dices, oye doctor, mi papá tuvo cáncer de colon a los 40 años y un hermano de mi papá tuvo cáncer de recto a los 45 años. A esa edad se considera que les dio a una edad temprana, entonces tú y tus hermanos deben de empezar el tamizaje o la colonoscopía 10 años antes del diagnóstico de tu papá. Entonces, si ya le dio a los 40, todos tus hermanos deben empezar a los 30. ¿No? Okay. Y ya, depende, puede que a todos les salga normal, puede que no a todos les salga normal, y ahí depende el hallazgo en la colonoscopía, pues ya es cuando sigue la siguiente, ¿no? Y esa es la importancia, porque si en la colonoscopía sale algún pólipo, el pólipo es un tumor benigno, pero se dice que tarda en transformarse en cáncer de colon de 6 a 10 años. Entonces, si lo agarran en una etapa que aún no es cáncer, con la misma colonoscopía lo pueden quitar y el paciente ya queda prácticamente curado. Entonces, esa es la importancia de hacerse este tipo de estudios. Obviamente, existen estudios no invasivos, como la colonoscopía, porque al final de cuentas la colonoscopía va bajo sedación. O sea, hay que dormir al paciente, el anestesiólogo lleva una preparación de un día previo, que hay que evacuar todas las heces, y tiene sus riesgos, ¿no? Riesgos de sangrado o riesgos de perforación en la colonoscopía. Por eso es que la colonoscopía se debe hacer con un especialista en endoscopía, o con un gastroenterólogo especialista en endoscopía, o un coloproctólogo que sepa hacer colonoscopías. Pero si dices, bueno, a mí me da mucho miedo hacerme colonoscopía, o vivo en un lugar que no hay estudio de colonoscopía, entonces hay estudios de imagen, como el colon por enema o la colotomografía, que le llaman también, para detectarlo. Hay estudios en heces, que es la sangre oculta en heces, que la hacen en cualquier laboratorio, el ADN fecal o la inmunoquímica fecal, que también son estudios para detectar sangre en las heces, ¿no? Y ya sangre que no es visible al ojo humano, pues, ¿no? Sangre oculta le llamamos. Entonces, si el paciente tiene sangre oculta positivo, el siguiente estudio o lo que sigue sería pedirle colonoscopía. Entonces, por eso, cuando estamos en un lugar como Culiacán, que tiene colonoscopía, pues no es tanto que pedamos estos estudios, pues regularmente solicitamos la colonoscopía de entrada. Okay.
¿Nos podía hablar un poquito sobre este estudio que usted recomienda que todos como tamizaje nos los debemos de hacer a partir de los 45 años, al menos la primera, y como dijo usted, la segunda a los 55 y así como un chequeo? Porque yo creo que la mayoría de la audiencia puede desconocer y a veces el no conocer las cosas ya ve que nos genera un poco de temor. Igual que nos pudiera explicar un poquito sobre el procedimiento que conlleva, como para que la audiencia pues no lo vea como algo así de que me da miedo pues, sí, claro. hacérmelo. Mira, la colonoscopía pues es un estudio endoscópico, es un estudio invasivo, pero mínimamente invasivo. Se supone que no debe tardar más de 20 minutos. Entonces, un día previo o algunas horas previas, porque el paciente tiene que estar en ayuno porque lo van a sedar, o sea, les pegan una dormida muy sutil. Entonces, hay una preparación, se toman unos laxantes o unas purgas para evacuar todo el colon y todo el recto, porque si se mete la cámara, pues, con popó, pues no se va a ver, ¿no? Entonces sería un estudio subóptimo. ¿Por qué? Porque puede estar la DS y enmascarando un pólipo, ¿no? Entonces, la intención es limpiar todo el intestino grueso, todo el colon, para una vez ya sedado el paciente, se hace el estudio. Los pacientes en teoría no deben ni siquiera sentir el estudio. ¿Por qué? Porque por eso es bajo sedación. Entonces, y es bajo sedación porque justo el colonoscopio mide como 2 metros, que es lo que mide el colon con el recto. Entonces, pues es un estudio pues es ambulatorio y casi siempre es sin complicaciones, ¿no? Pero como bien les comentaba ahorita, sí pueden existir complicaciones, que sea una perforación del colon o un sangrado. Regularmente estas se presentan más cuando encuentran pólipos en el estudio y los tratan de quitar por colonoscopía. Ahí es cuando pueden venir estos riesgos, más que nada. Muy bien, doctor. Otra de las preguntas que nos comentan aquí dice, ¿cada cuánto tiempo se deben realizar estudios de detección? Pues ya nos comentó sobre el estudio de la colonoscopía, pero por ejemplo, ¿cada cuánto una sangre oculta? ¿Cada cuánto otro estudio para estar revisándonos? La colonoscopía es el único estudio que se pide cada 10 años. Y el otro tipo de estudios, como la sangre oculta, el ADN fecal y demás, se piden cada 3 o cada 5 años, ¿no? Cada 3 o cada 5 años se pueden realizar estudios no invasivos o estudios fecales. Y en caso de que el paciente pues llegara a presentar algún síntoma de los que usted comenta y todavía no pasan los 5 años, pues tiene que ir. Ah, sí, completamente. Ya sí, con claro. Los síntomas, ok. Otra de las preguntas dice, ¿qué ocurre si se detectan pólipos durante un estudio? Pues yo creo que ya no lo acaba de decir, que con el mismo estudio se puede. Sí, si el pólipo es pequeño, depende mucho de la experiencia del que te lo está haciendo el estudio. O sea, de la experiencia me refiero porque si el pólipo mide 1 centímetro, yo creo que lo más probable es que te lo quiten ahí mismo y también donde te lo hagan. También donde te lo hagan, o sea, no quiero criticar a nadie, ¿no? Pero luego ofrecen estudios en lugares que no tienen el equipo necesario para hacer una resección del pólipo y que se aferre el endoscopista a querer quitarlo, pues también no está bien porque ni se lo va a terminar quitando y luego vas a tener que someter al paciente otra vez a intentar resecarlo o dejarle ahí restos del mismo estudio, del mismo pólipo, perdón. Pues aquí yo creo que lo más importante es buscar un médico especialista y un lugar seguro y sobre todo que cuente con la experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento según la etapa del cáncer? Ok. Mira, para una explicación en general, digamos que el cáncer de colon lo vamos a dividir en 2. Porque todo el mundo dice, es que me dio cáncer de colon, pero puede ser de recto y la gente regularmente lo relaciona con cáncer de colon todo, ¿no? Entonces, el cáncer de colon casi siempre, casi en el, 98% de los casos, va a ser quirúrgico de entrada. Es decir, se tiene que operar. El cáncer de recto, cuando es de recto bajo o recto medio, tienes que estadificarlo. Si lo estadificas y el paciente está en una etapa 3 o 4, el paciente no es quirúrgico de entrada.
O sea, lo tienes que llevar a quimioterapia y radioterapia primero para ya después llevarlo a una cirugía. ¿Por qué? Porque se ha visto que a estos pacientes que reciben una terapia neoadyuvante, le llamamos nosotros, o que reciben quimio y radioterapia primero, es menos probable que les vuelva el tumor. Por eso yo siempre les digo, o sea, el tratamiento del cáncer como tal, solamente al paciente le das una oportunidad y esa oportunidad se la da uno como cirujano. Pero el éxito de la cirugía como tal o el éxito del tratamiento en general, tú no lo evalúas en 2 años o en 3 años. O sea, tú lo evalúas en 5 años. Si en 5 años el paciente no tuvo ninguna recurrencia, excelente estuvo todo. Pero, y tiene mucho que ver, pues obviamente en la etapa en la que lo empiezas a tratar, ¿no? Entonces es igual que cualquier otro tumor, porque yo también, por ejemplo, el cáncer de próstata depende mucho del tamaño. Sí. Y si está muy grande y no se puede operar, pues por lo general hacen radiación o radio, hacen y a bloqueo hormonal. Y hacen que se reduzca el tumor y ya lo pueden sacar. Pues sí, entonces es algo muy similar para y si nos vamos a lo más actual, a lo actual, es que 25% de los pacientes con cáncer de recto se están curando con quimio y radioterapia nomás, o sea, sin necesidad de cirugía. Entonces, esto sería un debate grande, o sea, es un debate en todos los congresos y demás. Hay médicos que les gusta, hay otros médicos que incluso mismos especialistas dicen, no, pues si a mí me dan radio y quimio y se me desaparece la enfermedad, de todos modos que me operen. Yo soy del grupo de médicos que digo, si me dan quimio y radio y se me desaparece, así déjenme, ¿no? Yo. Pero hay otros que sí optan por la cirugía y demás, pero eso es algo que se tiene que platicar muy bien con el paciente y los familiares del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque ese paciente que tú sometes a un protocolo, si se cura con la quimio y radio, lo tienes que estar siguiendo prácticamente, vas de la mano con él esos 5 años. Sí, claro, completamente. Ok, muy bien. Bueno, aquí igual me preguntan en qué casos es necesario la cirugía, pues igual no lo acaba de explicar. Sí. Que va a depender mucho de si funciona el tratamiento o también del tamaño del tumor, ¿verdad? Sí, y también algo que me preguntan un montón, el escenario es completamente diferente si lo operas al paciente en un escenario de urgencia o un escenario programado. Regularmente nadie quiere la famosa bolsita o la colostomía o la ileostomía, o sea, nadie. Pero también algo que cuando agarras al paciente y lo operas de urgencia, pues a veces es necesario hacer esa colostomía, que la colostomía en muchos escenarios salva vidas, ¿no? Porque luego si te aferras a querer unir el intestino para no sacar un estoma, a veces en un escenario de urgencia es difícil, porque un paciente con cáncer de colon que llegó a una urgencia quirúrgica quiere decir que ya tenía mucho tiempo con ello, ¿cuánto? Más de 10 años. Entonces, pues regularmente están anémicos, lo que platicábamos hace rato, están con desnutrición, aunque estén gorditos, pero tienen desnutrición bioquímicamente hablando. Entonces, pues muchas veces la colostomía salva vidas y también pues es bien distinto, tiene mejor tasa de sobrevida un paciente programado que un paciente operándolo de urgencia, ¿no? Completamente. ¿Qué tanto tiempo puede tardar, por ejemplo, si el paciente le da cáncer de colon y por lo general pues al inicio no hay síntomas? Como para que ya ¿qué tanto tiempo puede transcurrir como para que ya el paciente empiece a presentar esos síntomas y ya el cáncer esté muy, muy invasivo? Ok. Mira, obviamente esto depende del cuerpo de cada quien. O sea, no hay como que... Pero generalmente se dice que un adenoma o un pólipo, cuando el pólipo es un adenoma, se sabe que se va a hacer cáncer en algún momento, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tarda en ese proceso? Se supone que tarda de 6 a 10 años. Por eso es lo que te explicaba, que la colonoscopia si sale normal se repite a los 10 años. Porque va a salir en ese... Es el tiempo que puede migrar a convertirse en... Y pues los síntomas, ya que es un cáncer, pues son los que te comento, ¿no? Sangrado, pérdida de peso, cambios en el patrón evacuatorio, o pacientes que dicen, no, pues es que yo antes no era estreñido, pero ahora sí. Ok, pues hay que estudiar. O sea, no es normal, ¿no? Y causas de estreñimiento, pues hay un montón, pero dentro de ellas es el tema que estamos desarrollando ahorita.
Y una persona, porque me ha tocado varios pacientes que nos visitan aquí y que dicen, es que toda mi vida he sido muy estreñido. ¿Ese puede ser un factor el que yo sufra constantemente estreñimientos como para tener a futuro un cáncer? Pues no como tal. O sea, si desde que tú tienes memoria tienes problemas de constipación o estreñimiento, pues no es como que sea exactamente un factor de riesgo para cáncer de colon, ¿no? Que si tu estreñimiento lo combinas con alcohol, con obesidad, con tabaquismo, con mala alimentación y demás, pues ahí sí, pero no tanto fue porque fueras estreñido, más bien por la otra vida desordenada que llevan, ¿no? Y al inverso, doctor, de que puedo tener problemas de estreñimiento, pero consumo muchos laxantes, porque también nos ha tocado pacientes que sin laxante no pueden hacer del baño y constantemente cambian de un laxante a otro. Y eso me supongo que de cierta manera irrita lo que es la zona intestinal. ¿Eso también pudiera ser un factor como para...? Pues no es un factor de riesgo como para cáncer, más bien tendrías que estudiar el tipo de estreñimiento del paciente, que puede ser un paciente con un síndrome intestino irritable con patrón de estreñimiento. Hasta yo lo explicaba la otra vez en un video, que puede ser un paciente que usa crónicamente laxantes, puede estar en un paciente con un trastorno psiquiátrico de la conducta alimentaria, que es la bulimia, porque la bulimia no nomás es vomitar, también estarte laxando a cada rato. Pero nadie habla de eso, o sea, más bien todos relacionamos me puedo un atracón, voy y vomito, pero también el atracón y asociarlo a laxantes, también, o sea, tendrías que evaluar el caso, pero que un paciente que esté usando laxantes de manera frecuente, ¿eso le pueda producir un cáncer de colon? La verdad es que no. Bueno, otra de las preguntas, ¿cuándo se recomienda quimioterapia o radioterapia? Ok, pues la radioterapia y quimioterapia se da en el cáncer de recto tempranamente avanzado o ya avanzado, ¿no? Y también en el cáncer de colon, muchas veces ya que haces la resección del segmento, supongamos que tienes un cáncer de colon sigmoides, te hacen la sigmoidectomía o la cirugía que se debe realizar oncológicamente hablando, y ya que tú le das la pieza al patólogo y lo estudian, ahí se estadifica completamente el tumor. Y ya si estás en un estadio de estadio 3 en adelante, vas a quimio. O también, no todos los tumores de colon son iguales. O sea, esto es muy importante decir, porque no quiere decir que porque tu vecino tuvo un cáncer de colon y falleció, a ti te vaya a pasar lo mismo. Y esto es súper importante porque a la gente le dan la noticia regularmente que tienes cáncer y de volada traduces, ya me morí. Pero realmente no es así. O sea, dentro de los tumores, cada tumor tiene su apellido, su nombre y apellido, y dentro de esos apellidos entra qué tan agresivo es, ¿no? Entonces, puede que te hagan una resección completa, pero tu tumor tiene factores de mal pronóstico, ese paciente va a quimio. Y puede que te hagan una resección completa y no tengas ni ganglios positivos ni nada, y ya con eso vas a vigilancia nada más. Muy bien, doctor. Lo otro que me preguntan, dice, ¿qué ocurre si se detectan pólipos durante un estudio? Mira, como les vengo comentando, si un paciente le haces la colonoscopía, se lo puedes quitar ahí mismo, ¿no? Si tienes el equipo, el material y todo. Pero si le haces un colon por enema al paciente, el colon por enema es un estudio que también tienen que laxar al paciente. Le pones un enema, pero realmente le pones un medicamento que es vario, bueno, no es un medicamento, es vario, es un colorante. Le haces radiografías, volteas al paciente para acá, para la derecha, de frente, y si ves ahí el pólipo, que realmente tiene que estar muy grande el pólipo para que salga en un estudio de esos, el siguiente, ¿qué es el paso a seguir? Es colonoscopía. Si le haces una colotomografía al paciente, que es un estudio igual que necesitas una preparación y le ves un pólipo en la colotomografía, lo que sigue es colonoscopía. O si la sangre oculta en heces o la inmunoquímica fecal o el ADN fecal salen positivos, lo que sigue es colonoscopía. O sea, el paso a seguir siempre todo recae en la colonoscopía. Y ya depende pues de dónde te hagas la colonoscopía, pues ya van a decir de ahí si te lo quitan o si el pólipo es muy grande, pues le tomas biopsias
y ya depende de lo que salga, pues ya es el tratamiento que sigue. Okay. ¿Hay una cierta medida para que el tumor sea operable o se sugiera el tratamiento de quimioterapia, doctor, o radioterapia? Medida como tal, no. Medida como tal, no. Más bien, depende si el paciente tiene ganglios positivos. En eso es lo que más se basa, ¿no? Pero obviamente si el tumor es muy voluminoso, no sé, me refiero a un tumor grandote, serían unos 5 centímetros, y está en el colon izquierdo o en el sigmoides, lo más probable es que te ocluyas, o sea, que te tapes, y eso se vuelve una urgencia. Los pacientes que operas de urgencia de cáncer de colon, todos ellos van de entrada a quimioterapia porque ya se considera el tumor localmente avanzado. O sea, para que llegues a una urgencia ya se considera localmente avanzado. Un tumor demasiado grande puede, de cierta manera, perforar el intestino. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y es también cuando entra en riesgo? Sí, y de hecho, parte del diagnóstico diferencial de un paciente que llega a urgencias, que llegue a urgencias con una perforación, endoscopía, pero también en un centro que hagan buenas colonoscopías. Porque, pues, ¿qué caso tiene que una colonoscopia le salga en, no sé, 3,000 pesos y luego van a gastar en una colonoscopia deficiente, vaya, ¿no? Entonces, busquen eso, pregúntense, infórmense, pues abren internet, está todo ahí, y espero que les haya quedado claro el tema del tamizaje o del screening para el cáncer de colon y recto, que es la colonoscopia. ¿Y ahorita usted dónde consulta, doctor? Tengo el consultorio en el centro. Aquí en el centro, ahí está la clínica por la calle Ignacio Aldama, número 128, Colonia Centro. Ahí pues pueden agendar su cita o por redes sociales. Ahí estamos atendiéndolos cuando gusten. Igual si nos puede compartir su número donde la audiencia pues pueda sacar una cita. Al 6671-791934. Ahí pueden agendar la cita cuando gusten. Sí. No, los domingos no consultamos, pero sí, ahí estamos. Ah, muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Yo creo que todo quedó muy claro. Es un tema, la verdad, que le tenemos que prestar un poquito más de atención, como usted comenta. Yo creo que todo detectado a tiempo nos puede evitar, sobre todo, gastos, secuelas y sobre todo poner en riesgo nuestra vida, que yo creo que es lo más importante. Igual, como comenta el doctor, la mayoría cuando vemos sangradito o algo en las heces lo relacionamos con hemorroides o lo relacionamos con algún otro padecimiento, colitis o algo intestinal, pero a veces no le prestamos la atención que realmente o la importancia que realmente le debemos de dar precisamente para detectar las cosas a tiempo, que a tiempo todo tiene solución. Así es. Así y es. pues ya, cualquier duda, ya les dije, y si gustan que vuelva a venir a desarrollar otro tema, con gusto también aquí estamos. Muy bien, pues todo muy entendido. Igual, no sé si en la audiencia van a preguntar algo más, Miguel. Si no, pues damos por terminado. Okay. Gracias. Vamos a ver si alguien más nos pregunta aquí, doctor. Muy bien. Bueno, otra de las preguntas dice, ¿el reflujo gastroesofágico maltratado puede causar cáncer? Sí. O sea, sí. O sea, antes de cáncer puede causar algo que se llama esófago de Barrett. El reflujo gastroesofágico crónico, que el esófago de Barrett como el 1% realmente va a desarrollar cáncer. Pero sí, o sea, si me preguntas la respuesta es sí, no es algo común, pero sí puede pasar, ¿no? Es más probable que hagas una estenosis péptica o que se te cierre el intestino por tanto reflujo y el esófago, perdón, por estarse quemando de una manera crónica, pero la respuesta es sí, pero es poco probable, pues. Muy bien, doctor. La otra pregunta dice, ¿la tomografía es igual de eficiente que una colonoscopía para detectar pólipos o cáncer de colon? No, la respuesta es no. O sea, para que una tomografía salga positivo un tumor, el tumor ya tiene que estar como mayor a 3 centímetros. Y con la colonoscopía, desde 2 milímetros se puede detectar el pólipo. O sea, es mucha la diferencia, ¿no? Ok.
¿O tiene mayor valor diagnóstico la colonoscopía? Pues ya no las contestó, ¿verdad? Sí. La otra pregunta, ¿cuál es la relación entre enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer colorectal? Es buena pregunta. Miren, dentro de lo que les decía hace rato, que el cáncer esporádico es el 80% y el otro 20% es el heredado. Dentro de ese 20%, el 5%, hay otras enfermedades que también predisponen a cáncer de colon y recto, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Seguramente lo han escuchado. Justo ahorita en la mañana una paciente me preguntó, oiga doctor, ¿y no tendré Crohn? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa crónica inespecífica, esos dos grupos son la enfermedad inflamatoria intestinal. Esas enfermedades se consideran enfermedades premalignas, sí. El 5% de ellas puede desarrollarse en cáncer. Pero esos pacientes con CUSI o con Crohn también entran al tamizaje de una edad más temprana. Depende de la edad del diagnóstico que lo tengan, pues. Pero sí, sí. Muy bien. Pues son todas las preguntas que tenemos hasta aquí. Yo creo que estas tres últimas fueron una de las que sí no la habíamos comentado, pero pues igual lo bueno que preguntaron y que ya el doctor nos contestó la respuesta. Se me estaban yendo de esas tres preguntas. Bueno, doctor, pues la verdad le agradecemos de nueva cuenta que más que la invitación nos haya asesorado y sobre todo darnos este conocimiento que muchas personas pues en su momento a lo mejor no lo teníamos, pero que ya lo sabemos y que pues sabemos que nos tenemos que cuidar más. Claro. Y sobre todo cuidar mucho la alimentación, que la alimentación también puede ser un factor. Y sobre todo, ahorita que en la juventud ya ve que se usa mucho el tomar, el fumar y pues sobre todo esos malos hábitos, yo creo que es un muy buen consejo si alguien de la audiencia es mamá o es esposa o tiene hijos o personas que puedan estar agarrando esos malos hábitos, pues es bueno para darles un consejo, ¿no? Pues yo creo que todo un balance, ¿no? O sea, el veneno de todo está en la dosis, o sea, qué tanto lo consumas, ¿no? O sea, tampoco es una plática para que no tomen, pero sí es un factor de riesgo. Todo sin exceso. Realmente, todo exacto. Sin el veneno está en la dosis, tal cual. Sí, yo creo que todo en exceso es malo, ¿verdad? Completamente. Sí, hay que tener cuidado y pues depende de los cuidados que tengamos, es lo que nosotros vamos a cosechar más adelante. Entonces hay que cuidarnos desde ahorita para que ya después de una cierta edad no nos duela nada. No nos cobre factura. Bueno, doctor, pues muchas gracias de nueva cuenta y pues le agradecemos a la audiencia. Aquí seguimos a la orden. Ya el doctor, no sé si Luis Miguel pueda salir el número de teléfono del doctor en pantalla por si a alguien de la audiencia le interesa hacer alguna cita. Igual, si nos quiere repetir de nueva cuenta la dirección donde se encuentra ubicado, doctor, para que Ignacio Aldama, 128, Colonia Centro, ¿no? Está fácil. Es el consultorio en este momento. Ya ahorita que están desarrollando la nueva torre del Hospital Ángeles, ahí vamos a tener otro consultorio, pero pues ese todavía no está entregado, entonces todavía no lo promocionamos. Ok. El número de teléfono es el 6671-791934. Bueno, pues ya ahí está apareciendo el número. Para cualquier persona que le llegue a interesar el tema o que requiera de alguno de estos estudios, pues adelante que seguimos a la orden. Que tengan muy buena tarde y nos despedimos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.